un lugar que quiero conocer. Bueno, vamos a hablar de Jaucanigas, que este es el primer sitio Ramsar que tuvo la provincia de Santa Fe y tiene que ver con nuestros humedales, uno de los más grandes del litoral argentino. Nacho Guevala Elías ya está en comunicación telefónica con nosotros, es guía de turismo, en naturaleza, poeta, escritor. ¿Cómo estás, Nacho? Te saludamos desde Rosario. Hola, ¿cómo andan? Un gusto escucharlas, un gusto compartir esta comunicación con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo estar saliendo también en una radio de una universidad que tengo también allí un corazoncito muy especial por ella. Bien, ¿qué pasó por acá? ¿Pasaste por acá? ¿Te formaste por acá? Sí. Bien. Fui estudiante durante muchos años ahí en la UNR. Bien, qué lindo entonces. Bueno, te cuento, Lucía, Esteban y Analía, así está formada la mesa y así vamos a charlar los tres. Bueno, nos ubicamos un poquito geográficamente, nos vamos al norte de la provincia de Santa Fe, noroeste para ser más exactos. Noreste. Sí. Nordeste, ahí está, noreste de la provincia de Santa Fe, a la vera del río Paraná. Empezame a contar un poco las características que tiene, digo, en dimensiones, lo que nos encontramos ahí en Jaucanigas, esta reserva que me cuentan que tenemos un conocido que estuvo este fin de semana por ahí. Sí, así es. Bueno, para empezar ubicándonos un poquito en el mapa, es como bien vos decías, se encuentra al noreste de la provincia de Santa Fe. Es una franja de territorio dentro del Departamento General Obligado con una extensión de 492.000 hectáreas, lo cual incluye dentro del humedal a varias localidades desde Florencia al norte, Las Toscas, que es de donde yo soy, Villocampo, Avellaneda, Reconquista y otras tantas. Es un humedal que se encuentra, como te decía, una franja sobre el río Paraná y por supuesto todos sus afluentes, efluentes, lagunas, esteros y pastizales. Es un humedal muy importante a nivel internacional. De hecho, en el 2010, el 10 de octubre del 2001 fue declarado sitio Ramsar en la Convención Internacional que establece esta importancia de humedales en el mundo a nivel global. Para que tengamos una idea, Santa Fe solamente tiene 3 sitios Ramsar: Jaucanigas, la laguna Melincue y el delta Islas del Paraná, donde se encuentra el único parque nacional que tiene la provincia hasta el momento, que fue declarado en el 2010. Así que es muy importante porque es el humedal más biodiverso del país. Está entre los 3 más biodiversos del país, son los esteros de Liberá en Corrientes, el bañado La Estrella en Formosa y Jaucanigas acá al noreste de la provincia. Lo que sucede es que no tiene aún mucha prensa, mucho conocimiento, entonces incluso hasta los propios santafesinos no conocemos la importancia internacional que tiene nuestro humedal, porque para que tengamos una idea de la gran biodiversidad que incluye en esta franja de territorio al noreste de la provincia de Santa Fe, contiene más del 70% de todas las especies de ave de la provincia. Y en esta franja de Jaucanigas está más del 30% de las aves del país. Eso para tirar una estadística a nivel fauna, pero por ejemplo en flora, el año pasado el último relevamiento que hicieron los biólogos de la Universidad Nacional del Litoral arrojaron un estudio que en Jaucanigas se encuentra el 80% de las especies de árboles de la provincia, el 80% en esta pequeña fracción de territorio. Entonces ahí, con esos 2 datos estadísticos, tanto de fauna como de podemos dimensionar la riqueza que tiene este humedal. Lo tienen todo, por lo que vemos. Nacho, me estás enumerando en 2 aspectos, pero también me quiero quedar con la abundancia de la fauna, ¿no? Porque ahí aparecen, podríamos decir, todos los bichos que son tan llamativos, ¿no? Exactamente. Hay animales que solamente se encuentran en Jaucanigas de toda la provincia. Por ejemplo, el mono carayá o el mono aullador, que es el animal de tierra que emite el sonido más fuerte, de hecho está hasta en los récords Guinness, se encuentra solamente, naturalmente,
actualmente habitando solamente acá en Jaucanigas, en toda la provincia. Y así también, no solamente especies que son muy particulares, como la anaconda amarilla, bueno, ni hablar las dos especies que tenemos de yacaré, sino que está también dentro de los anfibios, de la gran cantidad de anfibios que hay en el humedal, la primer rana, el primer anfibio descubierto en el mundo que puede aumentar su brillo naturalmente. Y así puedo hablar de reptiles, de mamíferos, de aves, etcétera. Porque Jaucanigas es muy rico también como lugar migratorio, como vía migratoria de aves que vienen de distintos lados del planeta, como desde Alaska, desde Siberia, desde Canadá, y que vienen en distintas del año a posarse aquí en el humedal de Jaucanigas. Es muy importante también en su presente, por la fauna como venimos hablando, ya que en este humedal albergan muchas especies en peligro de extinción, como el oso hormiguero, el oso melero, el pecaril aviado, bueno, el aguaraguazú. El ciervo de los pantanos también, Nacho, ¿no? El ciervo de los pantanos, y ya que lo nombrás, Lu, tanto el ciervo de los pantanos como el aguaraguazú son patrimonio natural de la provincia de Santa Fe. Fueron declarados patrimonio natural justamente por su estado de la necesidad de conservación de estos animales. Y no solamente Jaucanigas es, digamos, importante en su presente, sino también en su pasado geológico, ya que en las orillas de estos riachos se encuentran continuamente restos fósiles de la megafauna del Plioceno, y también no solo desde el punto de vista de la flora y de la fauna, sino desde nuestro pasado ancestral, ya que se encuentran varios asentamientos, registros de varios asentamientos de los pueblos originarios Avipón, que era un pueblo que se extendía por un vasto territorio y eran muy numerosos, y sin embargo al día de hoy no se encuentra ninguna comunidad viva actual, ya que fueron exterminados, ¿no?, en un etnocidio por el orden colonial español y luego el gobierno nacional en la época de Roca. Entonces es muy importante lo que significa Jaucanigas y la necesidad imperiosa de la protección, porque estamos hablando de un humedal. En un momento escuché que Analía dijo reserva, y en realidad cuenta solamente con algunas reservas municipales, que son muy pequeñas, pero en realidad no hay ninguna, hasta el momento, ninguna legislación que proteja al humedal Jaucanigas, y eso que estamos hablando no solamente del más biodiverso del país, sino del menos intervenido por el humano. Ahora hay posibilidades, ahora me meto un poco en política, pero hay posibilidades concretas de que salga este año. Hubo varios intentos. ¿El proyecto de Parque Nacional, Nacho? Exactamente, el proyecto de Parque Provincial. De Nacional estamos muy lejos para que eso suceda, sobre todo en el contexto actual. Es solo soñar. Pero por lo menos un parque provincial, acá en muchas islas que son tierras fiscales que ya le pertenecen a la provincia. O sea, ni siquiera estamos hablando de expropiación, ni mucho menos. Tierras que ya forman parte de la provincia, del estado de la provincia. Y entonces, bueno, ojalá este año tengamos esa noticia de que Jaucanigas, por lo menos en esos pequeños sectores que asigna la ley, sea un parque provincial como un piso desde donde seguir construyendo la conservación a este territorio. Claro. Nacho, si lo queremos visitar, estábamos hablando que vos decías tenía poca prensa, lo queremos visitar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo proponés vos hacer el recorrido, ya que sos guía y tenés tanta información? Claro, digo poca prensa, y eso también tiene que ver a que recién en los últimos años se fue descubriendo las maravillas y trabajando en la maravilla de este humedal, ya que estamos hablando que sitio Ramsar fue recién desde el 2001, y desde ahí recién se empezó a usar por lo menos la palabra Jaucanigas para este territorio. Y bueno, es algo que es bastante incipiente el trabajo turístico de las localidades de acá del noreste de la provincia. En mi caso, yo soy guía de naturaleza y guía histórico también del lugar, y trabajo con distintas agencias de Santa Fe y de Rafaela. Estamos también en tratativa de generar alguna gestión con una agencia de Rosario, pero por el momento el medio de difusión, yo uso mi canal de Instagram como difusión, y ahí voy subiendo fechas de los próximos viajes y modalidades.
que bueno, mi Instagram es Nacho Gebala Elías, con G y B larga, Nacho Gebala Elías todo junto. También el Instagram de la agencia local con la que yo trabajo, que es Jauca Tour LT, LT por Las Toscas, porque yo soy de la localidad de Las Toscas. Bueno, ahí voy sumando información continuamente sobre nuestro humedal y las maneras que tenemos de recibir turistas, porque en mi localidad es una localidad muy pequeña, recién hace 2 años venimos como impulsando esto del turismo y ya tuvimos pero más de 800 personas que nos visitaron, un turismo receptivo, y desde el año pasado comenzamos a trabajar con las escuelas para hacer también turismo educativo. Entonces hay varias escuelas primarias y secundarias que están haciendo convenios con nosotros para poder visitar el humedal como un viaje de estudio. Claro. Nacho, Esteban, ¿cómo estás? Sí, un gusto. Te hago 2 preguntas. Sí, las que quieras. Para quienes no hemos ido a Jaucanigas, sí. ¿Dónde está exactamente y por qué límite, en qué límite se está comprendido, Perfecto. ubicado? Y la otra pregunta es si con una visita de un par de días alcanza para abarcar todo lo que hay para ver allí. Buenísimas las preguntas. Primero, con la ubicación específica de los límites. Como decía al principio, Jaucanigas es un territorio que se encuentra al noreste de la provincia de Santa Fe, dentro del departamento General Obligado, y sus límites son hacia el este el canal del río Paraná, hacia el norte el paralelo 28, que es el que oficia de límites entre Chaco y Santa Fe. O sea, Jaucanigas llega hasta el límite de Chaco, el límite oeste lo da la Ruta Nacional 11, y el límite sur, el arroyo Malabrigo, que se encuentra al sur de la ciudad cabecera Reconquista. Entonces, en esas 492.000 hectáreas que delimitadas por los límites que detallé precedentemente, se encuentra el humedal Jaucanigas. Y la forma de conocerlo, bueno, generalmente utilizamos los fines de semana largos, ya que en 3 días hay más posibilidades de recorrerlo, porque existen reservas municipales en las distintas localidades, como por ejemplo de Villocampo, de Las Toscas y de Florencia, que son 3 localidades vecinas, donde hay servicios para hacer senderismo, incluso senderismo nocturno, que yo también lo guío, hay para hacer cabalgata, kayak. Yo te vi andar en bici, Nacho. Sí, también en bici. Estamos ahí armando un proyecto para hacer recorridos en bici. Y bueno, y también en recorridos náuticos, porque tenemos la maravilla de contar con selvas de galería. Son selvas, formaciones selváticas que se dan en los cursos de los riachos. Entonces con la navegación que contamos se puede incursionar por esas selvitas. Y algo que no es menor mencionar es que queda muy cerquita de las localidades de Jaucanigas, se encuentran los pueblos forestales, como Villa Ana, como Villa Hermina, incluso, bueno, Tartagal, La Gallareta, Santa Felicia. Entonces, en ese fin de semana, en esos 3 días que suelen venir los turistas, no solamente se hace una inmersión al humedal a través de, por ejemplo, senderismo o recorridos náuticos, que son los que yo guío, sino que también se visita los pueblos forestales, los cuales tienen no solamente una formidable historia cultural relacionado, por ejemplo, al folclore, nombro el chamamé, que yo sé que ahí hay una compañera de ustedes muy afín al chamamé, la querida Lu, ya que la forestal tuvo principalmente su componente de obreros fueron correntinos, entonces ahí hubo un influjo del chamamé hacia esta zona, sino también que tienen los pueblos forestales. La historia de lucha de los obreros y de los hacheros es muy, muy importante. Entonces trabajamos de forma hermanada los pueblos acá del noreste de Santa Fe para que los turistas puedan recibir ambos servicios, no solo en el humedal, sino también conocer los pueblos forestales. Porque sucede particularmente en los pueblos forestales como Villa Guillermina y Villa Ana, que después que se fue la forestal quedaron lamentablemente muy abandonados, sí. Y se dio hasta el fenómeno del éxodo de los jóvenes, ya que no podían construir un futuro en estas localidades. Entonces el turismo es una manera que tiene ahora estos pueblos como Villa Guillermina y Villa Ana para poder sobrevivir a ese pasado y poder contar la riqueza que tienen en este presente. Nacho, te quería preguntar, porque bueno, contabas ahí que vos sos oriundo de Las Toscas, que
también tuviste tu tiempo acá en Rosario y volviste para allá, pero bueno, me da mucha curiosidad también cómo fue para vos crecer ahí tan cerca de Jaucanigás, cómo fue creciendo también tu relación con la naturaleza, porque claramente sos muy apasionado, todo esto que nos contaste se nota una pasión muy grande y que seguramente también es inspiración de un montón de otras cosas que haces, pero bueno, me da curiosidad eso, cómo fue crecer ante tanta vastedad, ¿no? Tanta naturaleza, tanta frondosidad. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Lu. Y sí, la verdad que al ser, mira, algo que por ahí no mencioné es que yo soy de Las Toscas, es una ciudad muy pequeña, que tiene, yo digo, dos virtudes geográficas en comparación a las demás localidades del humedal de Jaucanigás. Una es que es la localidad que cuenta de forma más cercana con un río navegable. Nosotros haciendo 6 kilómetros desde mi pueblo, desde el centro de mi pueblo, 6 kilómetros, ya llegamos a un río navegable. Y la otra virtud geográfica que yo llamo que tenemos los tosquenses es que desde Resistencia hasta Reconquista es la única localidad que tiene una vía de acceso al canal del río Paraná de forma más directa e inmediata, que son justamente ese recorrido, ese acceso es el que transitamos cuando hacemos las visitas guiadas de forma náutica, porque se atraviesa las selvas de galerías, pero se llega al canal del río Paraná. Entonces, al tener esta proximidad con el río, yo tengo un vínculo desde muy pequeño, desde muy niño, primero con anécdotas de historias en familia, que íbamos en grandes familias, incluso en tractores, en carros, a pasar los fines de semana, a acampar. Después tuve un acercamiento, una vivencia del humedal en la adolescencia, más en la secundaria, salíamos de la escuela al mediodía y íbamos todos a comer un asado al río, todo el curso. Entonces, una vivencia más recreativa, si se quiere. Y después tuve como una tercera faceta más personal, que yo, el tiempo que yo estudiaba en Rosario, mi válvula de escape era venirme acá al humedal. Entonces me internaba en las islas y en las selvas de una forma solitaria, digamos, más introspectiva. Eso fue durante muchos años y fue lo que me permitió conocerlo al territorio desde adentro y poder curtirlo en la experiencia para el trabajo que hago hoy, que yo lo considero como mi cuarta etapa en vínculo con el humedal, que es ya de forma como guía de naturaleza. Me encanta cómo te vende la localidad, ¿viste? Con todas las luces y todo el potencial que tiene. Mira, tenemos varios oyentes que están escribiendo, que por suerte conocen Jaucanigás. Se dice muy lindo, el Parque Jaucanigás. En Villa Ocampo se puede parar. Hay muy buena hotelería, nos dice uno de nuestros oyentes, ¿eh? En eso que vos estás contando como experiencia también, ¿eh? Villa Ocampo es una localidad vecina que tiene la suerte que fue la pionera en el trabajo con el turismo. Ellos hace varios años vienen trabajando con el turismo en el humedal y entonces tienen como estructura, tienen servicios y tienen servicios de hotelería. No solamente hotelería en la localidad, en la ciudad de Villa Ocampo, sino a los márgenes del río. Cuenta con varias cabañas. Hermoso. Pero en Las Toscas, donde yo vivo, también ofrece hotelería. Tiene unas cabañas muy hermosas, que son muy nuevas, tienen 2 años. Y bueno, es las cabañas con las cuales, digamos, yo trabajo. En esas cabañas se aloja el turismo receptivo que nosotros brindamos el servicio. Pero todas las localidades cuentan con sus determinados guías, con sus determinados paseos, así que venir a Jaucanigás, yo lo invito como tosquense, digamos, hacia Las Toscas, pero sea la localidad que vaya, van a encontrar la maravilla que tiene este humedal. Pero ahora hay que ir con Nacho. Claro, ya me convenció. O sea, no ahora sé si voy a ir a Jaucanigás y no voy a ir con Nacho. Escúchame, quiero que me repitas el Instagram del lugar donde estás trabajando. Jauca. Sí, Jaucatur LT. Jaucas es con 2A. Sí. Jauca, ya que no lo mencioné, Jaucanigás, dentro del pueblo Avipón, que era el que habitaba acá, en esta zona, había un grupo étnico que eran los Jaucanigás propiamente dicho, que eran los que habitaban exclusivamente la zona ahí del humedal, muy habituados a vivir en el agua y con el agua eran grandes nadadores, grandes canales. Entonces el humedal recibe esta voz avipona que significa gente del agua. Por eso el Instagram es Jauca, con doble A y K,
Jauca Tour LT, y LT es las iniciales de las Toscas. Ya tenés más seguidoras, porque ya te seguimos, ya seguimos. Sí, si no por ahí un poco más fácil, por eso doy mi Instagram, Nacho Guevara Elías, que por ahí es más fácil de deletrear, digamos, incluso. Pero en cualquiera de los dos se pueden comunicar, porque yo siempre estoy al tanto ahí de las redes y voy derivando para las agencias o para el trabajo que hacemos nosotros. De hecho, el próximo viaje va a ser ahora para el fin de largo de mayo. Del 1 de mayo. El del 23, 24 y 25. Ahí ya estamos armando, porque venimos de un fin de semana, este fin de semana recibimos visitas, entonces ya estamos armando ese fin de semana. Pero cualquier fin de semana que se quieran venir para el humedal, siempre hay servicios de recepción turística. Nacho, acá te manda saludos una amiga. Qué placer escuchar a Nacho con tanta pasión. Gracias por esta entrevista. Un abrazo enorme de su amiga Marina. Oh, mi amiga, mi querida amiga Marina, sí, una sirena del río Paraná. Ahí va. Que ella vino muchas veces, incluso el día de su cumpleaños lo recibió acá en medio de la selvita de Galerías, haciendo calla conmigo. Bien. Hace muy bien al territorio. Irene también, que es compañera de la universidad, dice: buenas tardes, yo conozco Jaucanigas, hermoso, lo conocí en un viaje en auto a la ciudad de Corrientes y organizamos visitas en el camino. Así fue que paramos en Villa Ocampo y visitamos Jaucanigas el primer día, Villa Guillermina el siguiente, imperdible paseo. Me alegra que estén hablando de este tema, nos dice Irene, les mandamos un saludo. Bueno, viste, tenés gente que, aparte que conoce, que hace ese recorrido que vos estás planteando, también conocer las localidades y la oferta que tienen a nivel turístico. Sí, porque realmente es muy rico lo que se conoce también de forma natural, ¿no? Porque nosotros estamos en el humedal y los pueblos forestales se encuentran en la cuña boscosa. Entonces, poder en un fin de semana integrar ambos destinos es maravilloso y un enriquecimiento cultural magnífico. Genial. Nos encanta cuando hablan con tanta pasión. Ya nos lo vendiste, viajamos un poquito en este día tan lluvioso que tenemos en Rosario. Por allá, ¿cómo está el clima? Bueno, acá estábamos esperando hace días, semanas la lluvia y por fin hoy llovió, pero con un sabor a poco. Estamos esperando a ver si llueve un poco más, porque también estamos con un ciclo de bajante de los ríos, entonces bueno, el agua es sumamente necesaria en este momento. Te lo mandamos, soplamos para que vaya para allá, porque fueron varios días feos aquí en Rosario. De hecho, llovió muchos milímetros en la jornada de hoy. Nacho, un placer escucharte. Si venís a Rosario en alguna oportunidad, te esperamos, para que nos cuentes un poquito más. Me encantaría. Y yo le quiero agradecer por la invitación y por esta difusión. Me sumo al comentario que hizo Irene, porque teniendo lo maravilloso de tener en la propia provincia de Santa Fe el humedal más biodiverso del país y la necesidad de los pueblos acá del norte, que el norte siempre fue como más postergado, de poder trabajar con el turismo, realmente la difusión que ustedes están haciendo, por ejemplo, en este momento, es muy valiosa para nosotros, así que lo agradezco de corazón. Un placer, Nacho. Te mandamos un abrazo desde Rosario. Gracias. Abrazo, Nacho. Gracias, un beso para ustedes.